explicaré la solución de ecuaciones diferenciales exactas. Vamos a referir 3 puntos importantes en este tipo de ecuaciones diferenciales. Primero vamos a ver lo que es la expresión de una ecuación diferencial que contiene esta estructura, una mxy de x más una nxy de dy igual a 0. Es una diferencial exacta de primer orden. En una región R del plano XY, si esta corresponde a la diferencial de algunas funciones f de XY en R. El siguiente punto que vamos a referir es el criterio para una diferencial exacta. Deben de ser continuas y tener primeras derivadas parciales continuas en una región rectangular R definida por un intervalo a menor que x y x menor que b, c menor que y menor que d. El siguiente punto es la comprobación de que sea exacta la ecuación diferencial. Del lado izquierdo de mi signo igual deberá de cumplir con la condición de exactitud. ¿De qué manera? Aplicando esta fórmula que tenemos aquí, que es derivar cada una de estas dos funciones con su variable contraria. Veremos las fórmulas que están involucradas en este tipo de ecuaciones exactas. Después de comprobar que la estructura esté correctamente formada, vamos a ver el método de solución. El método de solución es el siguiente. Vamos a tomar la mxy y la vamos a derivar con respecto de y, la nxy con respecto de x, que son la variable contraria para cada una de estas dos funciones. Lo podemos expresar también de esta manera. La siguiente fórmula que nos permite dar solución a estas funciones es esta, la f de xy, que es igual a la integral de m xy por dx más una gy, la cual tiene la siguiente estructura. La siguiente estructura de la gy es la integral de la n de y menos la derivada con respecto de y de la integral de la m de x. Esta función entraría en este punto que sería parte de la función f de x. Si la estructuramos ya complementando, en vez de ponemos lo que es esta estructura, entonces nos quedaría de la siguiente manera expresada y esta sería la expresión a la que tenemos que ajustarnos para dar solución. Entonces, aquí incluimos ya la estructura que corresponde a la g de y. F xy sería igual a una constante. El ejemplo que vamos a resolver va a ser este. Primero tenemos que observar las siguientes condiciones. Tenemos la decisión de solución, pues tenemos primero que observar que sea separable. Esta no es separable. Para la homogénea, la condición es que los términos tengan el mismo grado y estos no tienen el mismo grado. Y para que sea con coeficiente lineal, pues definitivamente tampoco soluciona porque aquí tenemos una variable con un exponente y entonces ya deja de ser lineal. Para que sea exacta, tiene que cumplir con esta condición, que al derivarlas con su variable contraria, la derivada sea igual. Vamos a la solución del ejemplo para demostrar que efectivamente cumple primero con la estructura de la diferencial que tiene una m de x más una n de y igual a 0. Ahora hay que hacer la demostración de la exactitud con las fórmulas que les expliqué anteriormente, que hay que derivarlas con la variable contraria. Aquí tenemos la derivada de la m de x, que es esta, y la tendremos que derivar con respecto de y. Y el proceso es el siguiente: cuando tengamos parciales siempre tenemos que ver que si estamos derivando en función, en este caso en función de y, la otra variable se convierte en una constante. Aquí vamos a derivar en función de x, pues la variable de y es la que se convierte en una constante. Bien, derivando la primera, las derivadas pues lo vamos a hacer con la fórmula que hemos utilizado para derivar, que al derivar una x que esté elevado a un exponente, pues va a ser n por la x a la n menos 1, como nos queda expresado aquí. Vamos a derivar con respecto de y, pues la derivada de y, aquí al restarle n menos 1, pues nos va a quedar igual a la 0, por lo tanto se convierte en 1 y nos queda únicamente 2x. En la siguiente, si tenemos un exponente, entonces el exponente al derivarlo, pues le vamos a restar n menos 1, va a ser 2 por n
a la n menos 1, entonces nos quedará 2x. Y observamos que son iguales, por lo tanto es exacta. Y ya quedó demostrada que sí es una ecuación diferencial exacta. Y continuamos a dar solución a la f de xy. La tenemos en la expresión siguiente. Por lo tanto, tenemos que sustituir aquí cada uno de los valores que incluye esta función para dar solución. Primero tenemos que es la m de x, la integral de la m de x, ya sustituimos las funciones, aquí va a ser la n de y, en esta parte, en este lugar va a ir la integral de la m de x, representando ya aquí que tiene que ir derivada con respecto de y para que al final estas dos las podamos integrar con respecto de y. Integramos la primera, que es la m de x, y como estamos integrando con respecto de x, la y el 2 son una constante, los vamos a sacar fuera de la integral y únicamente vamos a integrar la x, lo cual nos va a dar el siguiente resultado. Las constantes las pasamos igual, esta la vamos a integrar con la fórmula que es x elevada a la n más 1 entre n más 1. Y me va a quedar expresada, es x al cuadrado entre 2, como me señala la fórmula, pero este valor entre este me va a dar igual a 1, por lo tanto me voy a quedar únicamente con y por x al cuadrado. Ese sería el resultado. Siguiente paso que vamos a hacer, ya que tenemos integrada m de x, la vamos a derivar con respecto de y para ponerla en este lugar. Entonces, derivamos con respecto de y esta función que me quedó aquí y al derivarla con respecto de y, x pasa como constante y la derivada de y es igual a 1, entonces el resultado es x al cuadrado que va a ir en este lugar, sustituido en la fórmula de f de xy. Vamos a sustituir ya la integral resuelta, ya la ponemos en este lugar que va aquí y aquí ya sustituimos la derivada con respecto de y de la integral de la m de x, va en este lugar, va restando, le ponemos su signo aquí y esta es la n de y. Ya la ponemos en este lugar primero. Simplificamos antes de integrar, vamos a hacer la simplificación, ya todas están derivadas con respecto de y, ya podemos proceder a simplificar. Aquí observen, pues tenemos dos términos semejantes con diferentes signos y son igual, por lo tanto este valor con este se va a cancelar y únicamente nos va a quedar menos 1. Este menos 1 es una constante, lo vamos a sacar fuera de la integral y nos va a quedar de esta manera. La integral de la derivada de y pues va a ser igual a y. Y nos quedaría de esta forma, multiplicado por su signo negativo, nos quedaría de esta manera. Recordando que la tenemos que igualar a una constante, nos va a quedar de esta forma. Este valor igualado a una constante, pues nos queda así. Para simplificar hay que factorizar, sacamos aquí el factor común, nos va a quedar así y lo igualamos a c. Ya nada más nos falta despejar y. Este valor que está aquí multiplicando pasa dividiendo, nos quedaría la solución de esta forma. Si nosotros hacemos la simulación o lo graficamos, aquí únicamente vamos a darle valores a c, la familia de curvas quedaría de esta manera. Y esa sería la forma de su gráfica. Vamos a hacer ahora otro ejemplo. Ok, en este ejemplo, el primer paso para darle solución pues sería dejarla en la fórmula general. Entonces, vamos a pasar este término del lado izquierdo con signo contrario y la vamos a igualar a 0, así como quedó aquí. Y ya tenemos nuestros dos términos, mi m de x y mi n de y, donde deben de ir. El siguiente paso hay que hacer la demostración de que sea exacta, lo cual incluye derivarlas con la variable contraria a cada una y la tenemos expresada de esta manera. Esta la vamos a derivar con respecto de y
esta con respecto de x. Siempre recordando que cuando derivamos, en este caso aquí con respecto de y, x se vuelve constante, y cuando derivamos con respecto de x, y se vuelve una constante. En el primer caso, x pues es una constante, va a ser 0. La única que vamos a proceder a derivar sería este término y este término nada más. Usando las fórmulas de derivada de un exponente, lo vamos a sustituir como nos indica la fórmula y nos va a quedar entonces en este término, nos va a quedar y al cuadrado multiplicado por menos 3. En el siguiente término, esta es una constante, nada más lo va a multiplicar, la única que vamos a derivar es y, nos va a quedar 2y por el seno de x. Al término que vamos a derivar con respecto de x, hay que introducir este signo primero y nos va a quedar de esta manera. Y vamos a derivar el primer término que incluye la derivada con respecto de x. Vamos a derivar el primer término y este término nos va a quedar como constante y cuadrada y menos 3 los vamos a poner aquí y derivamos x, la derivada de x es igual a 1, entonces nos va a quedar de esta manera. Aquí el único que vamos a derivar es el coseno de x. Estos dos son constantes, entonces vamos a derivar nada más el coseno. La derivada del coseno es el menos seno, entonces menos por menos me va a dar más y me va a quedar la expresión de esta manera. Ya que las derivamos, pues vemos que efectivamente son igual, por lo tanto, esta es una ecuación diferencial exacta. Le vamos a dar solución con la fórmula anterior que da la solución a la f de x, donde tendremos que sustituir cada uno de los términos como corresponde y nos va a quedar de esta manera. Aquí la f de xy es igual a la integral de la m de x, que es esta, y la n de y, que es esta, menos la derivada con respecto de y de la integral de la m de x. Vamos a resolver la primera integral, que es la m de x. Esta integral la vamos a derivar con respecto de x para tener en cuenta que los demás valores son una constante donde esté y. La variable en y se vuelve constante, entonces vamos a separar de una vez las integrales. Aquí tenemos signos menos y más, eso nos permite poder separar cada integral. Al separarlas vamos a extraer las constantes de la integral para que ya nada más integremos la pura variable x. En la primera pues tenemos que va a ser la integral de x y la tenemos aquí menos este valor ya lo sacamos como constante por la integral de x más este también lo vamos a sacar como constante, lo sacamos aquí de la integral y nomás nos va a quedar la integral del seno de x. Y integrando con la fórmula de integral de un exponente, pues nos va a quedar así. La primera sería entonces, es la x elevada a la n más 1 entre n más 1. Entonces nos va a quedar x al cuadrado, es esta integral, entre 2 o igual lo podemos multiplicar por un medio. La expresión queda exactamente igual porque es igual que yo lo exprese como un medio que x al cuadrado entre 2. Menos la siguiente integral, que es esta, pues ya sacamos la constante, y la integral de derivada de x, pues es igual a x, y nos va a quedar x que multiplica a y al cubo, menos el siguiente integral, pues aquí tenemos que la integral del seno de x es igual a menos el coseno de x más c, entonces nos quedaría y cuadrada, que está como constante, que multiplica a menos el coseno de x. Aquí no vamos a poner la c porque al final tenemos que agregarla después que realicemos la solución de toda la función. Ya integramos la m de x. Bien, entonces ya está solucionada la integral de m de x. Y esta m de x
Ya integrada la tendremos que derivar con respecto de y para sustituirla aquí. Así que de una vez vamos a hacer ese paso para que sea más sencilla la solución. Entonces derivamos con respecto de y. Entonces todos los lugares donde está x sabemos que esa se convierte en constante. Entonces aquí está únicamente incluida la variable x, es una constante y la derivada de una constante es 0. Aquí ya está acompañando a la y, entonces sí tendremos que derivar y con respecto a esta fórmula y entonces tendremos que nos quedaría al derivarla, esta nos quedaría 3 por y al cuadrado con su respectivo signo y la ponemos aquí que multiplica x porque x es una constante y la colocamos aquí. El siguiente valor va a ser coseno de x la constante, nada más va a multiplicar a esta derivada, replicamos esto igual, este lo derivamos, nos va a quedar 2 por y por el coseno de x y ya tenemos resuelta esta derivada con respecto de y. Ya tenemos esta que va a ir en este lugar, la vamos a colocar en esta parte de la fórmula. Sustituyendo en la fórmula lo que ya tenemos resuelto como es esta integral, la vamos a poner aquí donde va, que es en este sitio, y más la n de y, aquí la tenemos, la colocamos aquí porque se está derivada con respecto de y, menos, como me dice aquí la fórmula, menos este signo, y este valor que nos dio la derivada con respecto de y. Como ya la derivamos, únicamente vamos a multiplicar el signo negativo en cada uno de sus términos. Nos queda de esta manera. Como podemos observar, tenemos términos semejantes. Yo aquí se los puse del mismo color para que los identifiquen más rápido. Tenemos términos semejantes en 3y(x al cuadrado). Uno es positivo, otro es negativo y tienen el mismo coeficiente, por lo tanto este con este se cancela. El siguiente término es 2y que multiplica el coseno de x, este es negativo. Aquí tenemos positivos y como ven tenemos el mismo número, es 2 y 2, por lo tanto este con este se cancela. Simplificándolos en la parte superior, ya sustituyendo en la función, nos va a quedar de esta manera. Nos va a quedar únicamente la integral de m de x que tengo aquí y esta como la integral de 0. La integral de 0 es una constante. Vamos a sustituir en la f de xy como una constante. Reordenando los términos y multiplicando por menos 1 nos quedaría la sustitución de esta forma, recordando que hay que igualar la f de x igual a c. Entonces quedaría de esta manera. Multiplico todos mis términos por menos 1, paso esta del otro lado y pues una constante más otra constante pues me va a dar una constante. Y terminaríamos de resolver el segundo ejemplo. Espero que les sirva para dar solución a sus problemas de ecuaciones diferenciales exactas.